Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Fabián Vega. Yo soy estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y estoy acá en la población que estuvimos estudiando para el proyecto de investigación que se estaba desarrollando. Específicamente era sobre las problemáticas sociales presentes en la conformación y organización de los asentamientos irregulares, que este es el asentamiento irregular El Pital en Palmira Valle del Cauca. También mostraré en este video un balance general del estado de conocimiento, los hallazgos desde los enfoques de riesgo social y política pública y una reflexión crítica sobre el papel de diferentes organizaciones en el contexto. Vamos a hablar sobre mi problema de la fase de investigación, que es la temática de los asentamientos irregulares en Colombia, específicamente en el corregimiento de Tablones en Palmira Valle, y pues buscando identificar cómo las familias en Colombia se asientan en lugares así, ya por la precariedad de sus viviendas o porque no tienen viviendas. Y este asentamiento irregular en el año 2020 se creó basado en toda la situación que vino después de la pandemia, problemas de personas que se quedaron sin vivienda, ya no tenían para sus arriendos y vinieron a crear este asentamiento irregular aquí en el valle. Pero este asentamiento tiene una característica, y es que este asentamiento, pues este terreno pertenece al Estado o a la Alcaldía Municipal de Palmira. Cuando estuvimos analizando todas las fuentes bibliográficas para evidenciar todo el tema técnico de los asentamientos irregulares en el país, se evidenciaba que, por ejemplo, en el plan de ordenamiento territorial local de Palmira, este lugar en el que estoy yo parado hace parte de, como yo lo dije anteriormente, pertenece al Estado, pero hace parte de la vivienda rural. Entonces, cuando se crea el plan de ordenamiento territorial de la alcaldía actual, la idea era que gracias a los talleres y participación ciudadana se lograra no modificar, sino mejorar el plan de ordenamiento para que estas casas, porque pues podemos evidenciar, por ejemplo, cómo viven las personas acá, podemos evidenciar cómo viven las personas, algunos en sus casas, que realmente pues son de lona o guadua. Entonces convertirlas en hogares que sean habitables y factibles para una comunidad. Entonces se solicita al Estado que esto de vivienda rural lo pudieran al menos agrandar un poco el espacio para que lo pudieran legalizar. En ese proceso todavía están. Luego, pues profundizando en todas las referencias bibliográficas, analizábamos que esto no es un problema de Colombia nomás, es un problema de América Latina, un problema también internacional, donde los asentamientos, pues por la necesidad de las personas, que la idea es satisfacer un derecho básico, el derecho a la vivienda, el Estado no puede proporcionar estas viviendas, entonces terminan adquiriendo viviendas así un poco ilegales, pero bueno, analizando el proceso parece ser, y hay una opción de que al menos haya una posible legalización a unos años. Cuando se realizó el ejercicio bibliométrico, analizamos que la mayoría de estudios sobre asentamientos irregulares se concentran frente al tema, o sea, se clasifican por vivienda y ordenamiento territorial, desplazamiento y migración, vulnerabilidad social y pobreza urbana, ¿sí? Específicamente este sitio es una vivienda rural. Estamos frente a 13 kilómetros fuera del área urbana de Palmira. Entonces, dentro de las investigaciones, pues se miraban desigualdad urbana, no solamente en Colombia, sino en América Latina y también obviamente en algunos otros países internacionalmente hablando. ¿Qué hallazgos encontramos en esta población? Bueno, las familias están expuestas a riesgos ambientales, pero en la parte de abajo, que no sé si nos dé para poder entrar porque es un poquito feo, pero existe un humedal. Entonces, en esa parte de abajo han existido en invierno pues inundaciones, no hay mucho deslizamiento para esta zona de Tablones, pero sí, ya hablando de informes económicos, pues inestabilidad económica, falta de trabajo seguro, falta de acompañamiento sobre algunas instituciones públicas, aunque hacen presencia, realmente es esporádica la presencia que hacen, no es una presencia constante, no solamente por la falta obviamente de cobertura, sino que también obviamente pues por la falta de legalización trae muchos inconvenientes.
El papel de la vivienda digna, pues como yo lo decía antes, es un derecho en la práctica, realmente, es un derecho en las políticas, en el papel, pero pues en la práctica eso es lo que estaba intentando decir el alcalde hace unos meses cuando vino acá, que eso es lo que intentan legalizar, pero no es tan sencillo por todo el tema del plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, el problema es que muchas políticas son más regulatorias que distributivas, o sea, se cumplen en su papel, se intentan cumplir, pero cuando se va al papel y a la práctica, empezamos a evidenciar cómo algunas personas en situación como estas de vulnerabilidad no son abarcadas totalmente por las leyes. Como veníamos hablando de las instituciones públicas, aquí hay el propósito y el impacto de las organizaciones que han venido gestando el conocimiento en esta zona del Pital. Entonces, dice que el Estado pues tiene un propósito de garantizar los derechos, lo que yo lo decía, ese es su propósito, pero aún no ha podido dar satisfacción a los derechos humanos de las personas acá. Entonces, el impacto que se ha generado es un impacto mixto. Por un lado, se ayuda a visibilizar la problemática y a mejorar algunas condiciones, pero por otro lado, la falta de coordinación ha llevado a que algunas políticas públicas muchas veces todos estos esfuerzos, como yo lo decía ahorita, se intentan hacer esfuerzos porque se evidenció ahí en el proyecto que en el Consejo se elaboró o se mejoró el plan de ordenamiento territorial, pero a cabalidad el tiempo no dio para que se pudiera mejorar las condiciones de estas personas. Hace poco, una semana, el SENA invirtió sobre algunos callejones y por medio de unos proyectos que se gestó desde el liderazgo, y por eso estoy acá para mostrarles lo que va a ser la caseta comunal y cómo mediante algunos proyectos se ha venido desarrollando. Eso todo ha sido sin ánimo de lucro, personas que vienen, invierten en la comunidad y apoyan con el hecho de que podamos crecer, pues se puedan crecer como comunidad, equilibrar, generar equidad, cohesión social y mejoramiento de la habitabilidad de las personas aquí en el Pital. Por último, pues estudiar los asentamientos como estos, específicamente en Tablones donde estamos, me permitió entender a mí pues que este no solo es un problema de vivienda, sino una expresión de desigualdad en la estructura de nuestro país. Cuando hablo de estructura, pues hablo de todo lo que afecta en las instituciones que nos ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas. Y este análisis pues nos enfoca en el riesgo que tienen algunas políticas también de que no pueden ni ayudar a mejorar, pero tampoco a desmejorar las personas. O sea, algunas políticas se quedan ahí y ni para derecha ni para izquierda. Entonces, la necesidad de un proyecto como estos, de sacarlo adelante, evidencia cómo hay buenas personas, pero que hay que mejorar las políticas públicas de infraestructura, plan de ordenamiento territorial, salud y muchas otras dentro de los proyectos que se tienen en nuestro país. Muchas gracias. Este fue el proyecto de las problemáticas sociales en los asentamientos irregulares, específicamente aquí donde estuvimos en el Pital, corregimiento de Tablones en Palmira Valle. Muchas gracias.